Bien, en el caso de la hiperemesis gravídica, recuerden que esta es una complicación típica del embarazo, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de la hiperemesis, que es un estado patológico, hablamos de las náuseas, de los vómitos, que generalmente son normales, ¿no? En un embarazo, la llamada emesis fisiológica. Pero ya hablamos hiperemesis cuando estos vómitos se vuelven severos, se vuelven incoercibles, ¿no? Entonces, controlables, que afectan el estado general, el estado nutricional de la gestante, ¿ya? Como pueden recordar, es más frecuente en el primer trimestre y en las primeras horas de la mañana, ¿no? O sea, matutino, ¿ya? ¿Cuál es la teoría más aceptada? Hay varias teorías, ¿no? La teoría neurológica, nutricional, psicológica, etcétera, pero la más aceptada es la teoría hormonal, que nos dice que a mayor valor de beta-HCG aumentan los vómitos, ¿ya? Por eso acuérdense de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hiperemesis gravídica? Por ejemplo, el embarazo molar, el embarazo múltiple, ¿ya? Debido la gestante nulípara a los altos niveles de beta-HCG es que tiene hiperemesis, ¿no? También las edades extremas, ¿no? La obesidad, ¿no? El cuerpo lúteo derecho también está asociado, a hiperemesis gravídica. Ya está. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos, podemos mencionar que esos vómitos severos que se presentan en el primer trimestre van a considerarse una hiperemesis cuando, por ejemplo, alteran el peso. O sea, hacen perder peso, ¿no? ¿Cuánto? Más del 5% del basal. Entonces, ahí es un criterio para pensar en hiperemesis. Otro, que generan deshidratación, ¿ya? Otro, que generan trastornos ácido-base o electrolíticos, ¿no? Porque generan, recuerden, hiponatremia, hipocalemia, ¿ya? Hipocloremia, alcalosis metabólica, ¿ya? Alcalosis metabólica. Entonces, si genera pérdida de peso, deshidratación, trastorno electrolítico o ácido-base, ¿no? Y lo confirmamos con esto, con cuerpos cetónicos en orina. Con eso confirmamos el diagnóstico, porque eso nos estaría hablando del ayuno prolongado, ¿no? La formación de cuerpos cetónicos, ¿ya? Recuerden que estos se forman en el hígado. Muy bien, y con eso confirmamos el diagnóstico. En cuanto a las complicaciones, ¿qué podemos hablar de las complicaciones? La más grave viene a ser la encefalopatía de Wernicke. Esa es la más grave, ¿no? Encefalopatía de Wernicke, que tiene como triada la alteración en los ojos, diplopia, ¿no? O nistagmus, diplopia o nistagmus, más alteración de la marcha, ataxia, más alteración mental, que viene a ser la confusión, ¿ya? Diplopia, ataxia, confusión. ¿Por qué se produce? Por déficit de vitamina B1, ¿verdad? Por déficit de tiamina, ¿ya? Por déficit de tiamina. También puede dar otras, como por ejemplo la falla. Es muy común la falla hepática en estos pacientes. Una causa de falla hepática en el primer trimestre es la hiperemesis gravídica. La falla renal, por la hipovolemia, ¿no? La falla renal. O el famoso síndrome de Mallory-Weiss. Por los vómitos intensos, ¿qué puede pasar? Se puede lacerar, ¿no? La unión gastroesofágica. Y esto produce una hemorragia digestiva alta, por una laceración en la unión gastroesofágica. Muy bien. Y en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos mencionar del tratamiento? No farmacológico, la dieta, ¿no es cierto? Debe ser una dieta fraccionada, pobre en grasas, porque las grasas aumentan los vómitos, ¿ya? También se recomienda la psicoterapia, la terapia de relajación, etcétera, ¿no? Porque la paciente, sobre todo las gestantes nulíparas, se estresan más, generan ansiedad, entonces hay que recomendar las terapias de relajación, ¿ya? Entonces la dieta, psicoterapia y el manejo farmacológico, ¿no? Hay que hacer una buena corrección hidroelectrolítica, hay que dar bastante volumen, ¿ya? Cloruro de sodio,
cloruro de sodio, 2 litros al día, ¿no? Y lo combinamos con dextrosa al 5%, ¿ya? Entonces una buena hidratación, una buena corrección hidroelectrolítica, reponer lo que viene a ser vitaminas, ¿no? ¿Ya? Como por ejemplo tiamina para evitar la encefalopatía de Wernicke, piridoxina que tiene efecto antiemético, vitamina C también, ¿ya? Hay que hacer un buen reemplazo de vitaminas, ¿no? Y también los antieméticos, ¿no? ¿Qué antieméticos utilizamos? Podemos utilizar los inhibidores de histamina, diminhidrato, los inhibidores de dopamina, metoclopramida, ¿ya? Metoclopramida se pueden utilizar. Y en casos severos, en casos refractarios, se utiliza corticoides más antipsicóticos, clorpromacina, en caso severo refractario, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, metilprednisolona, clorpromacina, en casos severos refractarios. Ojo, está contraindicado el uso de los inhibidores de serotonina, que viene a ser ondansetron, ¿ya? El ondansetron está contraindicado en el embarazo, ¿ya? Es el antiemético que no deberíamos utilizar. Para eso tenemos diminhidrato, metoclopramida o, como hemos mencionado en casos severos refractarios, corticoides más clorpromacina. Bien, en el caso de anemia en el embarazo, recuerden que este es un problema de salud pública, ¿ya? Porque es una complicación que se presenta muy frecuentemente en las gestantes, ¿ya? Entonces, más o menos, ENDES 2018 nos dijo y nos arrojó la cifra de que el 30% de las gestantes en el Perú tienen anemia durante el embarazo, ¿no? Entonces es un problema de salud pública, ¿no? Porque de cada 3 gestantes, una tiene anemia. Ahora bien, ¿cómo la vamos a diagnosticar? El mejor parámetro, recuerden, es la hemoglobina. Entonces la hemoglobina es diferente la medición en el primer y tercer trimestre para hablar de anemia en comparación al segundo trimestre y en comparación al posparto también, ¿ya? Entonces, ¿cuándo decimos que tiene anemia? Cuando la hemoglobina es menos de 11 gramos por decilitro en el primer y segundo trimestre, o menos de 10.5 en el segundo trimestre, porque es donde más aumenta la volemia y hay más dilución, y menos de 10 en el posparto, ¿no? Recuerden que en el posparto hay sangrado, entonces eso baja más el punto de corte, ¿ya? Entonces el mejor parámetro para evaluar cuál es la hemoglobina, no el hematocrito, ¿correcto? Es la hemoglobina. Entonces con estos valores ya hablamos de anemia, ¿ya? Muy bien, habíamos mencionado que lo mejor es la prevención, ¿ya? Nosotros tenemos que prevenir, eso es lo mejor. ¿Y cómo hacemos la prevención? Con una tableta de sulfato ferroso de 300 miligramos, ¿ya? Porque recuerden que la anemia más frecuente es la anemia ferropénica, ¿no? Damos una tableta de sulfato ferroso que nos proporciona 60 miligramos de hierro elemental. Entonces, con eso hacemos profilaxis. Y también agregar, ¿no?, ácido folato, ¿ya? 0.4 miligramos. ¿Ya? Porque cada vez que damos hierro para formar glóbulos rojos, para la división celular necesitamos folato, ¿no?, que participe en la síntesis de ADN, ¿ya? Muy bien, entonces de esa manera hacemos la profilaxis. Recuerden que esto se debe iniciar a partir de las 14 semanas, ¿no? A partir de las 14 semanas. Muy bien, si la gestante viene, recuerden, en el último trimestre, o sea, no tiene control prenatal, y viene en el último trimestre, en el tercer trimestre, entonces la profilaxis ya no es con una tableta, sino 2 tabletas de sulfato ferroso, ¿ah? Recuérdense. Entonces 2 tabletas de sulfato ferroso, porque acá ya la profilaxis es con 120 miligramos de hierro elemental, ¿ya? Y el doble también de folato. Ya no va a ser 0.4 miligramos, sino 0.8 miligramos de folato, ¿ya? Entonces el doble. Si una gestante no acude a su control prenatal y viene en el tercer trimestre, la profilaxis se da con el doble de dosis. Ese es el concepto. Muy bien.
Obviamente hay que confirmar que la anemia es ferropénica. Entonces, si yo tengo estos valores disminuidos de hemoglobina, ¿cómo digo que es ferropénica? Porque la anemia es microcítica, ¿ya? Microcítica, volumen corpuscular medio menos de 80, hipocrómica, HCM menos de 27, ¿ya? Pero lo que nos va a confirmar básicamente es la ferritina. Este es el parámetro más sensible, más específico para confirmar que se trata de una ferropenia. ¿Cómo va a estar la ferritina? Disminuida. Eso nos va a confirmar que se trata de una anemia ferropénica. ¿Estamos? Ya está. Y obviamente hay que darle tratamiento, ¿ya? Y el tratamiento que se hace con, en este caso, suplemento, también el tratamiento es con 120 miligramos de hierro elemental, ¿correcto? O sea, 2 tabletas de sulfato ferroso más tus 0.8 miligramos de folato, ¿no? Asociado a alimentos que mejoran la absorción de hierro, como por ejemplo vitamina C, ¿no? Los cítricos, recuerden, el consumo de proteínas y evitar las grasas, evitar los mates, ¿no? El té, manzanilla, porque eso dificulta la absorción de hierro. Entonces, esta es ya la dosis. Y recuerden que al dar, en este caso, el tratamiento suplementario, debemos evaluar la respuesta con reticulocitos. Y estos deben aumentar, ¿no es cierto? Deben aumentar a las 2 semanas de tratamiento. Entonces, el aumento de reticulocitos a los días posteriores al tratamiento nos indica que hay una buena adherencia, ¿no? Y el tratamiento, ¿cuánto dura? Tiene una duración, ¿no?, de 6 meses, porque lo que debemos hacer no es solo nivelar la hemoglobina. Recuerden que debemos nivelar la ferritina, ¿ya? El objetivo en el tratamiento de la anemia ferropénica es normalizar la ferritina, ¿ya? Porque la hemoglobina se normaliza al mes de tratamiento, pero hay que dar 6 meses de tratamiento porque el objetivo es normalizar la ferritina, ¿ya? Si les preguntan en cuanto a la monitorización de la hemoglobina en el embarazo, recuerden que se hace 4 controles de hemoglobina durante todo el embarazo. El primer control es en el primer control prenatal, valga la redundancia, ¿no? Ahí debemos solicitar el primer dosaje de hemoglobina. El segundo es a las 28 semanas, ¿ya? El tercero es antes del parto, ¿ya? Antes del parto, a las 37 semanas, ¿no?, que ya llegue a término. Y la cuarta es en el puerperio, en el posparto, a los 30 días del posparto, ¿no? Ya está. Entonces, de esa manera hacemos la monitorización de la hemoglobina, ¿no? Y debemos promover, obviamente, ¿no?, debemos promover los estilos de vida saludable, que viene a ser todos los alimentos, pues, que contienen, ¿no?, hierro, las carnes, el pescado, ¿no?, la sangrecita, etcétera. También los vegetales, aunque su absorción de hierro es menor, pero también, ¿no?, espinaca, etcétera, para favorecer la absorción de hierro. Y siempre con su vitamina C, recuerden los ácidos, porque eso va a aumentar la absorción de hierro.